Se apertura audiencia de vinculación a proceso en contra de la imputada Raquel Castillo Padilla por el delito de homicidio en contra de Alejandro Campos Rodríguez. Para dar inicio a la presente audiencia, pido a la Fiscalía que se individualice. Comparece la licenciada Alondra Montesinos García con cédula número 842492, con número telefónico y dirección el ya proporcionado ante este juzgado para oír y recibir notificaciones. ¿Y me acompaña? La licenciada Lisbeth Mercado Velázquez con domicilio para oír y recibir notificaciones el ya proporcionado ante este juzgado. Por parte de la defensa, solicito de igual manera que se identifique. Comparece la licenciada Zuleima Retilín Arellano con cédula profesional debidamente registrada y como medio electrónico proporciono mi número de celular 044-734-129-7242 para oír y recibir notificaciones. Doy el uso de la voz a la Fiscalía. Su señoría, solicito permiso para que durante mi intervención pueda deambular por la sala. Permiso concedido. El pasado 21 de diciembre del año 2014, en la calle Reforma número 321 en Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, aproximadamente a las 5:30 am, Raquel Castillo Padilla privó de la vida con un arma blanca a su esposo, Alejandro Campos Rodríguez. Horas antes de que ocurrieran los hechos, la imputada se había enterado que su esposo había embarazado a su compañera de trabajo, Yanina Domínguez. Raquel y Alejandro llevaban 10 años de casados. Como toda pareja tenían problemas, pero siempre los pudieron resolver. En la propia declaración de la imputada, expresó que el día en que privó de la vida al señor Alejandro, ella estaba muy mal, pues el día anterior se había enterado a través de la cuenta de Facebook del señor Alejandro mensajes con la señorita Yanina. En esos mensajes se mencionaba que él la amaba, que estaba muy feliz, pues iba a ser padre. Situación que puso muy mal a la imputada. Noticia que la tuvo obsesionada todo el día, sin saber qué hacer, e incluso estaba en su trabajo. Cuando la imputada salió de su trabajo, se fue a su casa y al darse cuenta que el hoyo occiso no se encontraba ahí, comenzó a mandarle mensajes y a reclamarle el por qué no llegaba, e incluso lo agredió. Situación que queda verificada con el informe de registro de mensajes de texto de la telefonía Movistar, firmado por Micaela María Silva. Cuando la víctima llegó al domicilio conyugal, empezó a discutir con la imputada. Él se fue a la habitación y la imputada a la cocina. Cuando Alejandro bajó a la cocina, ella continuaba ahí. Entonces volvieron a discutir a tal grado que ella tomó un cuchillo y se lo encajó al señor Alejandro, privándolo así de la vida. Asimismo, en la entrevista realizada a Yanina Domínguez, menciona que llevaba una relación con el señor Alejandro aproximadamente de 2 años y medio, que desde que comenzaron dicha relación, él le comentaba que quería divorciarse, pues no mantenía una buena relación con su esposa y además tenía una pésima comunicación. Cuando Raquel se enteró que no podía tener hijos, ella entró en un estado de depresión. Era obsesiva y muy celosa con el señor Alejandro. Siempre lo estaba controlando sobre qué hacía o qué dejaba de hacer. Se la pasaba investigándolo, no paraba de enviarle WhatsApp, constantemente le revisaba la ropa, las cuentas en el banco, la computadora e incluso llegaba a marcarle hasta 10 veces en un periodo de 1 a 2 horas. También menciona la señorita Yanina que tenía una relación muy buena con el señor Alejandro, que él era guapo, inteligente y muy especial, que nunca planearon que ella se podría embarazar, pero que sin embargo cuando ella se lo dijo él se puso muy feliz y que ahora no sabe qué hacer, pues no tan solo su hijo se quedó sin un padre, sino que también recibe llamadas agrediéndola y maldiciendo a su hijo, además de diversas amenazas por parte de la imputada. En la entrevista realizada a una vecina del lugar en donde ocurrieron los hechos, la señorita Cristal Fernández, ella menciona que Raquel llamó a su casa llorando, le pedía ayuda, le pedía que le ayudara a hacer algo,
que llamara al número de emergencias, que había cometido un error. Y al acompañarla al edificio de Raquel, se dieron cuenta que en la entrada estaba el cuerpo del señor Alejandro ensangrentado e inconsciente. No obstante, en la entrevista realizada al portero del edificio donde reside la imputada, el señor Tomás Andrade Ochoa, él menciona que advertía que la señorita Raquel y el señor Alejandro discutían frecuentemente, que ella no lo bajaba de un idiota, mantenido y huevón, incluso le deseaba hasta la muerte. En el informe realizado por el perito médico legista de nombre Pedro Miguel Valerio, menciona que la víctima cuenta con 2 heridas cortopunzantes, una en la cara anterior al tórax y la otra en la región lumbar derecha, heridas que como consecuencia provocaron la muerte de la víctima. Adjunto a este informe se encuentra el reporte policial por parte del policía investigador Alberto Jesús Olavarrieta, quien menciona que aproximadamente a las 5:40 del día 21 de diciembre del 2014 recibió un reporte por el radio en donde le mencionaba que tenía que llegar al lugar de los hechos. Él, junto con su compañero Javier Ibarra Vascos, arribaron al lugar de los hechos aproximadamente a las 5:50 am, en donde ya se encontraban los paramédicos, el perito en criminalística y el servicio de emergencias, que estaba auxiliando a la víctima que se encontraba ensangrentada con una herida en el área torácica. Además se encontraban 2 femeninas, una de ellas esposa del hoyo Oxiso y una más, la vecina de nombre Cristal Fernández. Su señoría, solicito en términos del artículo 60, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales que, de acuerdo a lo manifestado y en los hechos ya narrados, considere la reclasificación del delito de homicidio culposo a homicidio calificado previsto en los artículos 302 y del 315 al 320 del Código Penal Federal, toda vez que la conducta desplegada por la hoy imputada no se realizó de manera culposa, sino dolosa. Y es así que, al tenor del artículo 19 constitucional, considero que los indicios son suficientes para la vinculación a proceso y la reclasificación del delito en los términos solicitados. De los antecedentes, las entrevistas y de la propia declaración de la imputada, además de los hechos que se encuentran en la carpeta de investigación, la imputada cometió un hecho delictivo que hoy la ley señala como homicidio calificado en los artículos ya mencionados anteriormente, por lo cual su señoría solicito se le vincula a proceso. Sería todo, su señoría. Doy el uso de la voz a la defensa. Solicito permiso para deambular por la sala durante mi intervención. Permiso concedido. Su señoría, Raquel y Alejandro tenían hasta la fecha 10 años de casados. Cuando se enteraron que Raquel no podía tener hijos, Alejandro, en vez de apoyarla, la maltrataba. Fueron años de soportar palabras ofensivas. Le decía que no era una mujer fértil, que había sido un error haberse casado con ella. Incluso la golpeaba. En la carpeta de investigación se muestran fotografías de ello. Esos no son problemas que toda pareja tiene. En la mañana del 21 de diciembre de 2014, en la calle Reforma número 321, departamento 5A de Lomas de Chapultepec, Raquel se enteró mediante unos mensajes de Facebook entre Alejandro y Janina que iban a ser padres. Después de ver esto, Raquel se fue a trabajar. Pero más tarde, le envió unos mensajes de texto a Alejandro diciéndole que ya sabía que le estaba engañando con Janina, que estaba harta que le vieran la cara y que hasta ahí llegaban. A los 2 minutos, Alejandro le contesta con una amenaza diciéndole que dejara de joder y textualmente: por eso te va como te va. Esto está evidenciado con un registro de mensajes de texto contenido en la carpeta de investigación. Cuando Alejandro llegó a su casa, como era costumbre, se puso violento, a tal grado
que cuando Raquel se le acercó llorando, la recibió con 2 bofetadas. La arrojó al piso, haciendo que se golpeara la cadera, y al verla tirada en el suelo, se fue a la recámara. Raquel como pudo se levantó, pero Alejandro, no satisfecho, se acercó para seguirla golpeando, mientras que ella le pedía una explicación. Raquel, asustada, alcanzó un cuchillo y hasta ese momento es lo único que recuerda. Así lo manifestó en su declaración. Raquel fue a buscar a su vecina de departamento, Cristal Fernández, para que llamara a emergencias. A los pocos minutos llegó la policía. Se llevaron como detenida a Raquel a una clínica llamada Santa Prisca. En la carpeta de investigación se exhibe un certificado médico diciendo que el diagnóstico de la paciente fue un ataque de pánico, o sea, ese sentimiento a morir, y lesiones. Respecto a la declaración de Yanina Domínguez, la compañera de trabajo de Alejandro no realizó un testimonio con relación a los hechos, únicamente manifiesta cómo fue su relación con Alejandro. Dice que Raquel la ha amenazado, pero en la carpeta de investigación no se muestra ningún registro de llamadas que asegure que efectivamente se realizaron. Ahora bien, ¿qué credibilidad podemos tener sobre la declaración de un señor que únicamente escuchó, no presenció los hechos y que ese día estaba tomando bebidas alcohólicas, así como lo menciona en sus 2 declaraciones, contradictorias por cierto, ya que en una dice que no escuchó ni vio nada y a los 4 días dice que escuchó solo cuando Raquel le estaba hablando a Cristal y que él no quiso salir? Su señoría, Raquel, en un acto de desesperación y un instinto de supervivencia, lo único que buscó fue resguardar su vida. De acuerdo al Código Penal Federal, en su artículo 15, fracción 4, nos hace mención que existe una exclusión del delito siempre y cuando se repele una agresión real, actual o inminente. Y por supuesto que Raquel estaba repeliendo una agresión de estas características, pues Alejandro la estaba atacando en ese instante. Menciona también que con protección de un bien jurídico propio, y pues claro, estaba defendiendo su vida. Así como también existía esa necesidad de defenderse, por eso tomó el cuchillo que tenía cerca y como lo demuestra el informe de necropsia firmado por el perito médico legista Pedro Miguel Valerio, únicamente fue una rasgadura con el cuchillo y una puñalada, por lo cual demuestra que usó un grado de violencia razonable y proporcionado en respuesta al ataque en que se encontraba. Por lo tanto, el Ministerio Público no cuenta con indicios que acrediten que Raquel actuó con premeditación, alevosía, ventaja y traición, porque no reunió las diligencias para demostrar el homicidio calificado y que fueran útiles para el esclarecimiento de los hechos. Sería justo que una mujer pague una condena tan amplia cuando lo único que buscó fue sobrevivir a una situación imposible de sobrellevar, y que el Ministerio Público, sin pruebas de convicción o indubitables, le quieren imputar un delito de esa naturaleza, por lo que en este acto, su señoría, en términos del artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pido no se le vincule a proceso a Raquel Castillo Padilla. Sería todo. ¿Algo más que desee manifestar, Fiscalía? Sí, su señoría. Solicito permiso para deambular por la sala durante mi intervención. Permiso concedido. En este acto solicito, en términos del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se le imponga a la hoy imputada Raquel Castillo Padilla la medida cautelar prevista en la fracción 14ª, prisión preventiva. Esto con el fin de asegurar su presencia en el proceso y no obstaculizar el mismo. Para justificar esta solicitud, a continuación expondré los motivos de la misma. De la carpeta de investigación se desprende lo siguiente. Del informe del agente de policía Alberto Jesús Olavarrieta, quien comunica que al llegar al lugar de los hechos, él encontró un cuerpo del occiso,
Alejandro Campos Rodríguez en compañía de 2 mujeres, la imputada Raquel Castillo Padilla y su vecina de nombre Cristal. La imputada estaba desesperada, diciendo que todo había sido un accidente. Esto se corroboró con lo expuesto por la propia imputada, quien manifiesta que tuvo una discusión con el occiso Alejandro Campos Rodríguez porque se enteró de que había embarazado a su compañera de trabajo de nombre Yanina Domínguez. La imputada Raquel Castillo Padilla privó de la vida al señor Alejandro Campos Rodríguez con un cuchillo que tomó de la cocina, manifestando que nunca pensó llegar a esas circunstancias. No obstante, de la entrevista realizada al señor Tomás Andrade Ochoa, portero del edificio donde reside la imputada, se desglosa que él ya advertía que la imputada y el occiso Alejandro Campos Rodríguez discutían muy a menudo, que ella no lo bajaba de mantenido, idiota y huevón, llegando al punto de que ella le deseó la muerte al señor Alejandro. Ahora bien, de la entrevista realizada a la señora Yanina Domínguez, se confirma que efectivamente ella está embarazada del occiso Alejandro Campos Rodríguez. Ella está muy preocupada, no sabe lo que ahora va a hacer, pues además está recibiendo varias llamadas de la imputada Raquel Castillo Padilla, donde maldice a su hijo, la insulta e incluso la amenaza de que va a pagar muy caro rendir testimonio en su contra por el homicidio de Alejandro. Esto se confirmó por la unidad de medidas cautelares, la cual refiere que efectivamente la testigo Yanina Domínguez ha recibido varias llamadas de la imputada donde la amenaza y la insulta. Considerando la opinión emitida por la unidad de medidas cautelares, la señora Raquel Castillo Padilla cuenta con estudios universitarios de licenciatura en Derecho. ¿Cómo es posible que teniendo el conocimiento de los alcances del hecho que cometió, aún así se atreva a amenazar a la testigo? ¿Quién puede garantizar que la imputada no ataque a la testigo? ¿Quién responde por el bienestar de Yanina y el hijo que espera? Nadie puede garantizar la seguridad de Yanina y de su hijo. Es suficiente con lo ocurrido para tener el temor fundado de que la imputada cumpla con sus amenazas. De no imponerse la medida cautelar solicitada a su señoría, se pondría en peligro la integridad física, bien jurídico tutelado que la ley sustantiva penal protege. Esto impediría que la imputada no atente contra la testigo Yanina y tampoco atente contra el hijo que espera. Para mayor abundamiento, su señoría, cabe mencionar que la pena que podría imponerse a la imputada Raquel Castillo Padilla es de 30 a 60 años de prisión. Es decir, es una pena elevada y por tanto dejarla en libertad de igual manera sería un elevado riesgo de que la imputada Raquel Castillo Padilla se sustraiga de la acción de la justicia. Estos argumentos deben ser atendidos por su señoría, insistiendo en que se le imponga la medida cautelar ya mencionada con anterioridad a la imputada Raquel Castillo Padilla. Sería todo, su señoría. ¿Algo más que desee manifestar, defensa? Sí, su señoría. Pido permiso para deambular por la sala durante mi intervención. Permiso concedido. Su señoría, la medida cautelar que solicita el Ministerio Público no es la más idónea, ya que Raquel no representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de Yanina, ni mucho menos es una delincuente potencial, así como lo quiere hacer parecer el Ministerio Público. De acuerdo a la opinión de la licenciada Soledad Lejano Ramírez, directora de la Unidad de Medidas Cautelares del Distrito Federal, Raquel no intentó sustraerse de la justicia, ni se opuso a su detención, así como tampoco cuenta con antecedentes penales. Raquel tiene un trabajo estable en una sala como secretaria del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. Es una mujer preparada profesionalmente, cuenta con estudios universitarios, estudió en la Facultad de Derecho de la UNAM. No tiene adicciones de ningún tipo, es una mujer víctima de la violencia intrafamiliar que por pena a que la juzgaran no denunció ni comentó a nadie que Alejandro la maltrataba, psicológica como físicamente.
pero después de los indicios que se presentan, como son el mensaje que le envían a Alejandro de amenaza, diciéndole que por eso le va como le va, así como también las fotos que presentan la testigo Cristal Fernández sobre Raquel con moretones por todo el cuerpo, es prueba suficiente que sufría maltrato por parte de su esposo Alejandro. Las llamadas que manifiesta la señora Yanina Domínguez no están comprobadas. Existe en la carpeta de investigación únicamente los registros de mensajes de Facebook y los mensajes de celular de Alejandro, pero en ningún momento incluyen ese registro de llamadas que están suponiendo el Ministerio Público. Por lo tanto, es mentira que Raquel esté realizando llamadas de amenaza a Yanina. El Ministerio Público debería de cumplir ese deber de objetividad para garantizar el respeto al derecho de las partes y una justicia más equitativa. En términos del artículo 155, fracción primera y segunda del Código Penal Federal, pido, le imponga a Raquel Castillo Padilla únicamente la exhibición de una garantía económica, así como también asistir periódicamente ante autoridad para que usted, señor juez, tenga aún más la certeza que ella no se sustraerá de la justicia, ni mucho menos obstaculizará el procedimiento. Es todo, su señoría.